Hola, buenos días, alumnos de segunda primera del Colegio Agrotegui. El tema a ver hoy es clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros tienen tres clasificaciones principales. Entre ellas está el paralelogramo, el trapecio y el trapezoide. Vamos a analizar a cada una de ellas. Tenemos al paralelogramo. Me dice, son los cuadriláteros donde sus lados opuestos son paralelos. Este lado es opuesto a este y este es opuesto a este. Entonces estos dos al ser opuestos van a ser paralelos. Es decir que jamás se van a unir en un punto de intersección. Son iguales e irán a la misma distancia, pero nunca se van a unir. Igual este lado y este. ¿Sí? Vamos a ver sus propiedades. Me dice que los lados opuestos son iguales. Es decir, este es igual a este y este es igual a este. Los ángulos opuestos son iguales, este ángulo es opuesto a este son iguales y este ángulo es opuesto a este y son iguales. Este ángulo con este ángulo van a ser consecutivos suplementarios. Es decir, si yo traslado este ángulo de esta parte, me van a formar entre los dos un ángulo de 180 grados. ¿Sí? También me dice que las diagonales se cortan en un punto medio. Si yo voy de este vértice a este vértice, trazo una diagonal. Voy de este vértice a este vértice y trazo otra diagonal. Al trazar una diagonal, dos diagonales, va a haber un punto aquí y ese punto de unión se llama punto medio. ¿Sí? Vamos a ver. Luego tengo que se clasifica en cuadrado, el cual me dice que tiene tanto cuatro lados iguales como cuatro ángulos iguales. Es decir, este lado es igual a este y este es igual a este, donde este y este ángulo serán también iguales, porque son cuadrados, ¿sí? El rectángulo me dice, solo tiene los lados opuestos iguales y tiene cuatro ángulos iguales. Es decir, este lado es opuesto a este y este es opuesto a este. Entonces, solamente este lado a ser opuesto con este serán iguales. Y este a ser opuesto con este lado también serán iguales. No es que los cuatro lados van a ser iguales, no. Solamente los lados opuestos. Pero ¿qué pasa con los ángulos? Los ángulos sí serán iguales, los cuatro. Este y este serán iguales. Como en el cuadrado. Solamente que va a cambiar en la posición de los lados, donde los lados opuestos solamente serán iguales. Si por ejemplo este es igual a este y este es igual a este. Pero ¿qué pasa? Los ángulos todos van a ser iguales entre sí. Luego tenemos al rombo. Me dice tiene cuatro lados iguales y solo tiene iguales los ángulos opuestos. Es decir, que los lados, sí, todos los lados van a ser iguales. Pero ¿qué va a cambiar aquí? Los ángulos. Solamente los ángulos opuestos van a ser iguales. Este ángulo es opuesto a este, entonces estos dos lados serán iguales. Este ángulo va a ser opuesto con este ángulo, los dos ángulos serán iguales. ¿Sí? Luego está el romboide. Me dice que solo tiene los lados opuestos iguales y solo tiene iguales los ángulos opuestos. Es decir, este lado es opuesto a este y este es opuesto a este. Entonces, estos dos lados son iguales y estos lados también serán iguales por ser opuestos. Este ángulo es igual a este porque son opuestos. Y este ángulo será igual a este porque también son opuestos. No es que todos van a ser iguales entre sí. Solamente serán los lados iguales si son opuestos y los ángulos si son opuestos también serán iguales. ¿Sí? Vamos por los trapecios. Me dice, el trapecio es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos y los otros dos no son paralelos. Los lados paralelos se denominan base mayor y base menor. La distancia entre los lados paralelos se llama altura. ¿Sí? Bien. Se clasifican en trapecios rectángulos. Me dice dos ángulos rectos. Como ustedes pueden ver, este ángulo es recto, sí. Este ángulo es recto también. Uno de los lados no paralelo es perpendicular a la base. Estas son la base, esta es una base y esta es otra. Entonces me dice,
que los lados no paralelos es perpendicular a la base. Por ejemplo, este lado y este lado no van a ser paralelos. ¿Por qué? Porque si lo sigo prolongando, se van a unir sí o sí en un punto de intersección, ¿sí? En cambio, este lado y este lado sí son paralelos. ¿Por qué? Porque nunca se van a unir aunque yo lo siga prolongando, ¿sí? Entonces me dice que uno de los lados no paralelos es perpendicular a la base. Este es un lado no paralelo, pero este no es perpendicular, sino este. ¿Sí? Porque al ser perpendicular con la base siempre van a formar un ángulo recto. Vamos por el trapecio isósceles. Los lados no paralelos son iguales. Este lado no es paralelo a este lado. ¿Por qué? Porque si lo sigo prolongando, como ustedes pueden ver, se unen en un punto de intersección. En cambio, este lado y este lado van a seguir prolongándose y jamás se van a unir. Es decir, que los lados no paralelos, este lado y este lado, al no ser paralelos, ¿sí? Serán iguales. Luego tenemos al trapecio escaleno. No tiene ningún ángulo recto. Como ustedes pueden ver, los ángulos ¿sí? Pueden ser mayores a 90 o menores a 90, pero no serán de 90 grados. Ni los lados paralelos son iguales. Este lado es paralelo a este sí, porque siguen prolongando, jamás se van a unir y van a la misma dirección. Pero ¿qué pasa? Este lado es menor o inferior a este lado. Entonces ahí ya nomás no van a ser iguales. Pero recuerden, en un trapecio escaleno, ¿sí? Y por último, si tenemos a los trapezoides. Me dice que ninguno de los lados, ¿sí? Es decir, que es un cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Este lado no es paralelo a este, ni este es paralelo a este. ¿Sí? Veamos entonces. Me dice que los cuadriláteros se clasificaban en tres principales grupos. Entre ellos estaba el paralelogramo, que vimos que el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. En el trapecio que vimos tres clases de trapecios. Entre ellos, ¿cuáles eran? El trapecio rectangular, el isósceles y el escaleno. Aquí se tienen que fijar muy bien en los ángulos y en los lados, ¿sí? Luego, por último, tenemos a la clasificación de los trapezoides. Esta clasificación, que parte de los cuadriláteros, si no tiene ni ángulo, ni lados iguales, ni paralelos, ¿sí? Todos son desiguales y no paralelos. Son diferentes a las dos clasificaciones anteriores. Pero ¿qué pasa? Si tenemos a la clasificación de los paralelogramos y luego tanto el trapecio como el trapezoide son una clasificación en general de no paralelogramos, ¿sí? Bien, entonces una vez visto lo que eran las clasificaciones de los cuadriláteros, vimos cuando los ángulos son iguales y cuando los lados son iguales y cuando no, ¿sí? Va a depender sí o sí de su nombre, de su clasificación. Como podrán ver, en cada una de ellas los lados o los ángulos siempre será algo que va a cambiar entre ellos, ¿sí? Entonces tenemos que analizar y leer detenidamente cada una de estas clasificaciones para luego no confundirse en las actividades que realizarán a continuación.